años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, gracias por acompañarnos. Nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos, estos son los hechos. Nueva sacudida del gobierno de Estados Unidos. John Kelly dejará la jefatura de gabinete de Donald Trump al final de año. Se trata de la última reestructuración en la administración. Podría ser la última, tras las elecciones legislativas y la más trascendente, porque es considerado como el hombre que había logrado poner en orden al Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos meses el papel del general se había ido desdibujando a medida que el presidente seguía su propia brújula, sin dejarse aconsejar por quien debería de ser su hombre de máxima confianza y mano derecha. Kelly se irá, se retirará. No sé si puedo decir que se retirará, pero es un gran tipo. John Kelly se irá a finales de año. El debate. ¿A qué se debe la cantidad de cambios en el círculo cercano a Trump? ¿Cómo pueden perjudicar al país? ¿Se saldrá de control el gobierno de Donald Trump? ¿Podrían hacer una coalición los exintegrantes de la administración Trump contra el Ejecutivo de cara a las elecciones presidenciales? ¿Quiénes son las piezas clave en el gabinete para lograr la reelección de los republicanos? Aunque Trump se quede solo, ¿podría reelegirse? De esta manera comenzamos el programa. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, dejará su cargo a finales de este mes. Y mientras unos salen del gobierno, pues otros entran. El mandatario reveló que nominó al general Mark Milley como nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto. Se trata del más reciente ajuste del gabinete de Trump, sacudido por renuncias como la de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, o despidos como el del fiscal general de la Nación, Jeff Sessions. Una vez más se confirmaron los rumores de una nueva salida de un alto funcionario de la administración Trump. Ahora el turno es para John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, quien se había desempeñado en el cargo desde finales de julio de 2017. Kelly se irá, se retirará. No sé si puedo decir que se retirará, pero es un gran tipo. John Kelly se irá a finales de año. Durante la jornada, el mandatario también anunció la nominación del general Mark Milley como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de la Nación. El general Mark Milley acaba de ser nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto en una fecha por determinar. Mark Milley es un gran caballero, un gran patriota, un gran soldado y lo espero con ansias. Milley deberá ser confirmado por el Senado de mayoría republicana para ocupar el cargo que representa el puesto militar de mayor rango en el país. A estos rostros se suma el nombramiento de William Barr, elegido por Trump para liderar el Departamento de Justicia en lugar de Jeff Sessions. Adicionalmente, Heather Nauert fue elegida por el presidente para desempeñarse como embajadora de los Estados Unidos ante la ONU. Los anuncios se producen en medio de una reorganización del Ejecutivo con miras a la campaña de reelección para el año 2020 por parte de Donald Trump y el desafío de gobernar con los demócratas que obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones de medio término. Nick Ayers, el favorito de Trump para sustituir al general John Kelly como jefe de despacho, pues declinó la oferta. El jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence y Trump no llegaron a un acuerdo sobre el tiempo que estaría en el cargo, ya que el mandatario puso como condición que fuera parte del equipo hasta el próximo año de cara a los comicios presidenciales. Gracias a Donald Trump, al vicepresidente y a mi gran grupo de colegas por el honor de servir a nuestro país en la Casa Blanca. Aunque me iré a final de año, seguiré trabajando para que el equipo de Estados Unidos sea grande de nuevo, avance por la causa. La persona que sustituye a Kelly es crucial dentro de una reestructuración del ala oeste de cara a la campaña de reelección en el 2020 y al desafío de gobernar en momentos en que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, sin contar pues las numerosas investigaciones en contra del mandatario. Trump dijo el sábado que tiene previsto anunciar al reemplazo de Kelly dentro de 1 o 2 días. Tras la declinación de Ayers, Trump tiene a 4 candidatos para el puesto, entre ellos el director de la Oficina de Administración de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. También está el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, el congresista republicano conservador Mark Meadows y el presidente del Freedom Caucus, un grupo también de congresistas ultraconservadores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer. Estoy en el proceso de entrevistar a algunas personas realmente excelentes para el puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Las noticias falsas han estado diciendo con certeza que era Nick Ayers, una persona espectacular que siempre estará en nuestra agenda de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Tomaré una decisión pronto.
Para debatir ese tema, quiero saludar en Nueva York a Luis Montes Brito, ex vicepresidente del Partido Demócrata en Islip, en Nueva York, consultor político, y en Miami a José Venegas, periodista, escritor. A los dos, mil gracias por estar con nosotros. Señor Montes, esto ha sido una crisis de gabinete constante en el gobierno de Donald Trump. ¿Usted lo puede llamar de esa manera? Bueno, creo que definitivamente ante tantos cambios se estima que si sumamos la gente del gabinete junto con los asesores y los directores, son más de 30 cambios en los veintitantos meses que lleva la administración Trump, y no son cualquier cambio, son cambios importantes. Se ha cambiado al secretario de Estado, ¿verdad? Sería el tercer jefe de gabinete, que es yo digo, es uno de los puestos más claves en el gobierno. Secretario de Seguridad sería el tercer secretario de Seguridad que se tiene ya en lista, y también el secretario de Justicia, y ahora también el embajador ante la ONU. Hay que decir de que algunos de los funcionarios que están dejando la administración por renuncia porque no pueden llevarse con el presidente, y definitivamente eso indica que al menos lo que genera una gran incertidumbre por esa volubilidad que caracteriza al presidente, y que definitivamente no manda un mensaje de tranquilidad, de certidumbre y de tener una dirección fija hacia dónde se va. Chao. Señor Venegas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Hay una crisis de gabinete constante en el gobierno de Donald Trump? Me parece que esto tiene que ver, más allá de la política, por supuesto que tiene muchísima influencia sobre la política, con la personalidad de Donald Trump y la manera que él concibe el manejo del poder. Da la sensación de que no tiene mucha flexibilidad para que sus subordinados lo contradigan. Y a mí me gustaría rescatar el papel del subordinado que es capaz de contradecir y de ponerle un freno o objetar lo que hace el jefe. Fundamentalmente esto en el ámbito del poder político, ¿no? Que es muy diferente al ámbito empresario al que está acostumbrado Donald Trump, donde todo el mundo tiene que obedecer porque él es el que paga los sueldos. El funcionario de menor jerarquía que es capaz de discutir con un presidente no solamente tiene una obligación de lealtad con aquel que lo pone en el cargo, sino que tiene fundamentalmente una relación de lealtad con la Constitución de los Estados Unidos, que está primero, antes que su identificación partidaria, inclusive antes que su lealtad a una persona determinada. Por supuesto que quien conduce la Casa Blanca y el gobierno es el presidente, pero cuando tenemos una cantidad tan importante de colaboradores que terminan yéndose o que no aceptan tomar los cargos en la Casa Blanca, tenemos que explicarnos que acá hay un serio problema de conducción, ¿no? Entonces ahí es donde se transforma en un problema político. Pero creo que hay que poner mucha atención en la cuestión de la personalidad de Donald Trump, y que de alguna manera él se siente un poco orgulloso de su inexperiencia en cuanto a conducir un gobierno, y hace un poco gala de su impulsividad, cosa que es lógico que los funcionarios de carrera, o los que tienen más contacto histórico con la política, no lo vean de la misma manera. Me parece que esto es el resultado de ese choque que no termina de resolverse cuando ya ha pasado mucho tiempo de la instalación del gobierno de Trump, ¿no? Claro, pero señor Montes, ¿usted todavía no lo considera, o usted sí lo considera un problema político? Porque hay quienes dicen, bueno, es que simplemente es la personalidad del presidente Donald Trump, pero cuando en 2 años hay tantos cambios, pues hay gente que incluso habla de crisis de gabinete. Eso pasaría, no sé, en América Latina, cuando uno viera que esto rota y rota y rota y no puede llegar a, no sé, una gobernabilidad, una estabilidad política. ¿Esto está creando o ha creado, en su forma de ver, señor Montes, un problema político? Es que definitivamente reducirlo a un problema de personalidad es un eufemismo o es una visión muy limitada. La personalidad incluso o el carácter de una persona en determinado momento puede ser hasta un activo, pero cuando ya lo ponemos en una situación de que son 30 personas las que se han ido, ¿verdad? Eso ya no es cuestión de personalidad, eso es cuestión de capacidad, ¿verdad? Y definitivamente el presidente Trump está demostrando con hechos que es incapaz, el cargo le queda muy grande, él no ha podido someterse, él no está a la altura
de la alta investidura que significa ser el gobernante de la nación más poderosa del mundo. Él ha ofendido a todo mundo, ha ofendido a mujeres, él ha ofendido a personas con discapacidad física, él ha ofendido a etnias, bueno, y últimamente incluso está ofendiendo a gente que le ha servido, como es el caso de las palabras o el Twitter sumamente ofensivo que tuvo contra el ex secretario de Estado Rex Tillerson, a quien calificó pues, porque no tenía las facultades mentales y lo calificó como perezoso. Cuando uno entra en ese vaivén y el nivel de la discusión lo reduce a la descalificación personal, definitivamente es una persona sumamente incapaz, ¿verdad? Que vamos a decirlo claro, la base de votantes del presidente Trump es duro. El presidente Trump le robó la bandera al Partido Republicano, pero ahora aún esas personas más fieles creyentes en Trump están decepcionadas. Es una situación que no se puede definitivamente ya defender ciegamente y tienen que aceptar de que el presidente pues no está a la altura. Lo mismo, señor Venegas, usted hablaba que aún no es un problema político, sí, perdón si no le entendí bien, pero ¿usted sí lo considera un problema político o es simplemente una forma, no sé, de gobernar? No, por supuesto, lo que quiero decir es que quiero separar tres cosas. Una es, digamos, la idea política que tiene el señor Trump sobre el gobierno, inclusive la idea política que tiene sobre Washington y esta cosa de supuestamente venir a drenar el pantano. Quiero decir que el problema político de su personalidad, estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, el problema político de su personalidad es independiente de su línea política. Si tuviera una línea política opuesta, también tendría este problema, ¿no? Me parece que lo que expresa en Twitter o la forma despectiva en que se dirige a las personas o habla de sus colaboradores, nos indica esta incapacidad, si quieren le ponemos esa palabra, para tener un liderazgo inclusive entre la gente más cercana a su idea política. O sea, no creo que sea algo que tenga que ver con otra cosa que con la persona de Donald Trump, que es independiente de otras cuestiones. ¿Es un problema político? Por supuesto, él es el presidente de los Estados Unidos y él es el que está generando estos problemas y hace que una persona que aparece como postulada tenga que renunciar a su cargo e irse, seguramente porque no ha aceptado ese lugar que le han ofrecido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es un problema institucional basado en la personalidad de Donald Trump. Sin embargo, Luis Montes, ¿cómo está socavando, si podemos decir, la gobernabilidad del presidente Donald Trump? ¿O realmente no lo está afectando? Es decir, hemos visto cambios desde que llegaron, que son numerosos. Claro, ahora se va un hombre fuerte que se supone que era como el que estaba poniendo orden en la Casa Blanca. ¿Está socavando, no sé, ese liderazgo de Donald Trump o realmente él sigue diciendo, you're fired, usted está despedido y continúo mi programa? Sí, lo que pasa es que el presidente Trump no ha aterrizado y no ha diferenciado entre ser una luminaria de la farándula a comportarse como un presidente. Definitivamente lo que está cada vez más claro y más evidente es la incapacidad. Hay que recordar que el presidente Trump incluso nos ha puesto en vergüenza a los estadounidenses hasta en aquella primera cumbre donde viene y va un grupo de mandatarios caminando y él sale al frente y aparta a un mandatario asiático para él estar en primera fila. Luego, si recordamos cómo saludaba al inicio a las personas, a los otros mandatarios cuando los saludaban, que los guiñaba, o sea, demostraciones de poder de barrio, de calle, que no tienen nada que ver. Definitivamente el presidente Trump, él se está disparando a sí mismo al pie, ¿verdad? Él está, en estos cargos no son de un solo jugador, este es un trabajo de equipo, el gobierno, y cuando uno está conformando un equipo de gobierno, uno no puede estarlo destruyendo a cada momento. El presidente Trump, de hecho, ya se habla que probablemente en el 2020 podría existir una crisis financiera de altos niveles. En otros países también, el presidente Trump, con tantas muestras que ha dado de incapacidad, ya estaría siendo cuestionado
para que se le investigaran las facultades mentales, si son suficientes para desempeñar una posición tal como lo que es la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué, señor Venegas, hablamos de estos cambios? Es decir, ¿no ha logrado realmente montar un gobierno, hacer su gobierno el presidente Donald Trump? ¿O realmente al final no le interesa porque el que manda es él? Bueno, acá hay una interpretación que me gustaría poner sobre la mesa, que no necesariamente es la mía, no es la mía, de hecho, que es, de alguna manera también los funcionarios que rodean a Trump no están respondiendo exactamente a la idea que Donald Trump tiene del gobierno. Me parece que este argumento se agota por el hecho de tantos reemplazos. O sea, no es posible que alguien fracase tanto en la selección de sus colaboradores. El problema parece más bien estar en él. También me parece que vale la pena analizar esta cuestión de por qué hay un nivel tan alto de tolerancia a ciertas cosas de Donald Trump que probablemente en otro presidente no se hubieran tolerado. Y me parece que este es el fenómeno político más complejo, porque mientras estamos comentando estas cuestiones que son de sentido común, de manejo, digamos, de las reglas mínimas del arte, de la política, probablemente sus partidarios ven en esas transgresiones una de las mayores razones para su adhesión. Y esto creo que es algo que hay que enfrentar tratando de transmitir por qué es necesario que existan reglas de juego y por qué es necesario que existan determinados comportamientos y qué es lo que tiene que ver el bienestar de los norteamericanos en que estas cosas se mantengan, ¿no? Porque me parece que hay un cierto gusto populista al rompimiento de las reglas, del cual Donald Trump se vale y que es parte también de los problemas que tiene. Me parece que este es todo el panorama que hay que resolver en la política norteamericana, que es bastante complejo y que también tiene que ver con el trabajo que haga la oposición, ¿no? Para explicar este fenómeno a la altura que debe ser explicado y discutido. Nos acompaña también Frank Resillés, él es analista político republicano. Frank, un gusto como siempre tenerlo, bienvenido. Aquí estamos un poco avanzados en el tema simplemente por el lado de, se ha convertido en un problema político para Donald Trump prescindir de tantos de sus colaboradores en tan poco tiempo, es decir, rotan muchísimo los secretarios de Estado. ¿Esto es normal? Sí, eso es normal. En realidad, cuando uno ve la historia de Estados Unidos, uno ve que básicamente todos los presidentes han tenido una gran cantidad de miembros de su gabinete y de su gobierno que han sido rotativos siempre. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que se le está haciendo hincapié al señor Donald Trump por razones que obviamente son razones políticas de la prensa nacional, que obviamente aborrece al señor Donald Trump, lo ha aborrecido toda la vida, no solo los últimos 2 años que fue electo. Vamos a hacer un poco de historia. El señor Donald Trump es un individuo que ha estado en la farándula de Estados Unidos por lo menos por 30 años, ¿no? Aquel que vivió en la ciudad de Nueva York como yo, que estudié secundaria, universidad, posgrado en la Universidad de Nueva York, lo conocíamos de la esquina. El que no vivió en la ciudad de Nueva York lo conocía de la farándula de Hollywood por 30 años. Sabíamos qué tipo de individuo él era. El pueblo que votó por él, que es un pueblo de clase media baja, de clase trabajadora, de clase, como se dice en inglés, de cuello azul, es un pueblo que sabía quién él era y lo aceptaba como tal. Lo aceptaba como tal. La prensa nacional lo aborrece, pero lo ha aborrecido por 30 años, no son los últimos 2 años cuando fue electo a la presidencia. Él llevaba 24 años abiertamente hablando en altavoz que si quería algún día ir a la presidencia o no. Esto nunca fue un secreto de Estado de nadie. Entonces, él es un señor que, como todos sabemos, no es político, no es dignatario, no es diplomático, no es ningún tipo de hombre vamos a decir, de ideología, ni ningún tipo de hombre que sea un estadista. Él es lo que ha sido toda su vida, un vendedor, un hombre de negocios, un hombre de la calle, aunque sea multibillonario, siempre se identificó con la gente de la clase trabajadora y a mucho orgullo que lo hacía siempre, ¿no? Y lo insistió que fuesen así sus hijos también e hijas también. Así que nada de esto es un secreto. El hecho es que él trata a su Casa Blanca como trata a su propio negocio, es decir, quita y pone gente continuamente, como desgraciadamente es la norma en las empresas en Estados Unidos hoy por hoy.
Hoy por hoy las empresas en Estados Unidos, el común denominador es que nadie dura mucho tiempo. Nadie tiene seguridad de empleo como tenían hace 50 años antes, durante la década de los 50. Claro, pero... En otras palabras, lo que tenemos de presidente es un señor que es un negociante. Claro, Luis, pero se puede comparar, primero, preguntarle, ¿es normal? Y lo otro que dice Frank, ¿se puede comparar el gobierno de Estados Unidos con una empresa? ¿Sí? No, definitivamente, y ese es el problema. Yo creo que otra vez los partidarios de Trump cada vez se les pone más difícil defenderlo, ¿verdad? Pero se ciegan. El hecho de que él sea de la farándula no le justifica todas esas rabietas e idioteces que comete en público. Definitivamente tenemos que recordar que el presidente Ronald Reagan venía de la farándula y ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido esta nación. Yo soy demócrata, pero reconozco al presidente Reagan. Pero comparar a un presidente Reagan con este presidente Trump, este es un matón de calle, esto es una persona vulgar, esto es una persona que no está capacitada para desempeñar la función, y precisamente cuando encuentra personas de calidad, como vaya el general John Kelly, un hombre con 45 años de carrera militar destacada, una persona como Rex Tillerson, que funcionó como secretario de Estado, CEO de Exxon, y vamos nombrando, la gente definitivamente se siente bien con sus iguales, y cuando al presidente Trump se le pone gente disciplinada, gente capacitada, gente honesta, definitivamente la gente sale, porque no puede estar con un presidente que se ha acostumbrado a hacer negocios de forma poco transparentes, a tratar a las mujeres de forma despectiva y a ser de un carácter vulgar. Esa es la triste realidad que tiene Estados Unidos, esa es la triste realidad que tiene el mundo, de tener a un líder de la nación más poderosa del mundo, una persona sumamente incapaz y abusadora. Vamos a una pausa. Si les parece, demuestra inestabilidad la administración Trump con las constantes renuncias y despidos de altos funcionarios de su gobierno. El hashtag de hoy es #ZoomTrump. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Hablamos de la inestabilidad, o no, podríamos decirlo, de la administración Trump con las constantes renuncias y despidos de altos funcionarios de su gobierno. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, el del exdirector del FBI, que hizo una polémica petición a los estadounidenses. James Comey instó a los votantes de la Unión Americana a poner fin a la presidencia de Donald Trump, apoyando a su oponente en los comicios del 2020. El exfuncionario llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas a fin de alcanzar una victoria aplastante del candidato demócrata, y así conseguir, según él, que las mentiras de Trump cesen. No puedo ver cuál será el final del esfuerzo de Mueller. No sé qué forma tomará, qué concluirá. No puedo decir mucho en ese asunto. Puedo decir que todos usamos todas nuestras fuerzas para asegurar que la línea pare en enero 20. José, Comey podría ser uno de esos, pero también está, por ejemplo, el general McMaster, y podemos seguir sumando la gente que además no sale bien con el presidente de Donald Trump, porque una cosa es pues salir de su gobierno, decir no, ya no doy más acá y retirarse, pero se crea una guerra, una fricción. ¿Podrían todos los que se han ido al final crear como una coalición frente a la reelección del presidente Donald Trump y realmente dañarle sus aspiraciones? Es decir, pueden saber más de lo que muchos saben sobre Donald Trump y ser una piedra en el zapato para él. Tal vez podríamos especular sobre eso. Igual me parece que sería un mal proyecto político basarlo en el resentimiento contra Donald Trump. El resentimiento que está justificado porque Donald Trump ataca personalmente a todos aquellos que le hacen alguna crítica en el público, inclusive gente que en su momento había seleccionado y que después termina echándose o termina siendo de su gobierno. O sea, desde el punto de vista de los sentimientos lo puedo entender. Como motivo para aglutinarse políticamente no me parece. Me parece que la política tiene que hacerse en base a ideas, y justamente lo que creo que hay que quitar de la política norteamericana es esta guerra de emociones, ¿no? Que empieza por ejemplo, atribuirle a la prensa, como acabamos de escuchar, así englobada, como un sentimiento anti-Trump
que no tiene ninguna importancia porque la prensa también forma parte de la realidad norteamericana, también son ciudadanos, las empresas de prensa podrán gustar o no gustar, pero son empresas que están en los Estados Unidos y que tienen derechos y derechos a cuestionar. Y no importa cuáles son las emociones, ¿no? Como tampoco importa si tiene esta conexión directa con sus votantes, que me parece muy bien, es un gran capital político para Donald Trump, pero las obligaciones, digamos, a Donald Trump no hay que compararlo con el hombre de calle, hay que compararlo con las funciones, la responsabilidad que tiene como presidente de los Estados Unidos y el poder que tiene. Y eso tiene unas reglas que hay que cumplir, no para los votantes, ¿no? Me parece que hay que salir de este pensamiento populista de que los presidentes responden a los votantes. No, los presidentes responden a los ciudadanos, eso incluye a sus votantes, seguir su línea política, pero no tratar despectivamente a quienes lo critican o a quienes están en el partido de enfrente, que también forman parte de la gente que es acreedora de la forma en que tiene que gobernar un presidente. Es decir, me parece que esto habría que despejarlo y que es una diferencia fundamental respecto de el presidente de una empresa, que es dueño de la empresa. Acá se está manejando el gobierno de los Estados Unidos y quienes tienen responsabilidad con el pueblo de los Estados Unidos no solamente es el presidente, sino también todos sus colaboradores en su relación con el presidente. Claro, Frank, pero frente a esto, ¿podría ser esto podría convertirse realmente estas personas que han salido del gobierno en un enemigo peligroso para Donald Trump, para sus aspiraciones presidenciales? Bueno, ya lo son de facto. Déjame hacer hincapié de una cosa muy seria que acaba de decir el compañero. Número uno, en una democracia, el que es electo a cualquier puesto gubernamental en una democracia tiene que prestarle atención al votante. Punto. No una vez cada 4 años cuando votan por él, sino continuamente. Y lo que queda claro es que el señor Donald Trump le presta atención a sus votantes. No seamos usted y yo, pero al votante que votó por él sí le presta atención. Tal vez más le presta atención que ningún otro presidente que yo conozca en mi vida. ¿Okay? Eso queda claro. Lo que queda aún más claro es que la gente que son miembros de la burocracia federal de Estados Unidos han cometido una tremenda cantidad de deslealtad ir contra este presidente, porque a la hora este presidente fue electo por el pueblo estadounidense. Y si el jefe del FBI, el policía principal de los Estados Unidos, y si el jefe de la CIA, la agencia de inteligencia principal de Estados Unidos, si esa gente no están contentos con Trump, que se vayan. Porque ellos no son electos por el pueblo. Quien es electo por el pueblo es el presidente, que realmente es bastante total falta de moral, de ética, de profesionalismo, que el FBI y las 17 agencias de inteligencia de este país hayan demostrado su lealtad a un individuo que tal vez a ellos no les caiga bien, pero fue electo por el pueblo. Si no les gusta, que se larguen, porque ellos no fueron electos por el pueblo. El señor Donald Trump fue electo por el pueblo. Y realmente esto lo que demuestra es la total falta de democracia que hay dentro de la burocracia estadounidense a nivel federal. Que esta gentecita no le interesa por quién vote el pueblo, que le interesa a quién a ellos les guste. Y obviamente queda claro que el señor Donald Trump no es de su agrado. Eso queda muy claro. Pero realmente yo no quisiera ser una persona investigada por el jefe del FBI cuando demuestra ser una persona tan parcializada y tan independiente que no tiene ni siquiera respeto por aquella persona que fue electa por el pueblo a la presidencia del país. Aquí quien de verdad tiene tremendo grado de traición son las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, empezando por el FBI y terminando por la CIA. Y eso sí que no hay forma de cubrirlo con un dedo, por más que quiera cubrirlo la prensa nacional de Estados Unidos entera. Frank, entonces, en ese sentido, usted es un milagro que no estén en la cárcel. Claro, entonces, Frank, en ese sentido, ¿usted sí cree que el presidente Trump debe cuidarse las espaldas? ¿Debe prescindir de quien esté ahí? Absolutamente, absolutamente. Se ha demostrado clara y tajantemente en 2 años que estas 17 agencias de inteligencia no tienen lealtad al presidente, solo cuando les cae bien el presidente a ellos. Cuando no les cae bien, como no les cae bien Trump, entonces le han hecho la vida un yogurt, como se dice en idioma callejero aquí en Estados Unidos. ¿Qué opina sobre eso? Demuestran que ellos no son leales a la democracia. Sí, eso sí lo han demostrado clara y tajantemente. Luis. Bueno, yo lo que veo es que definitivamente, en primer lugar, el presidente Trump, su peor enemigo es él mismo. Realmente lo que tiene la administración Trump, lo que le está afectando seriamente son factores endógenos. La crisis se genera de adentro y en la misma administración y en los círculos más cercanos. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es una implosión.
lo que está reventando es hacia adentro, no hacia afuera. Por otro lado, yo no creo que los que vayan a salir vayan a formar como un grupo en contra de Trump. Primero, porque muchos de los que salen casi para la cárcel, ¿verdad? Son enjuiciados, muchos de ellos incluso están en serios aprietos con la ley. Otros definitivamente prefieren estar callados, están colaborando con la justicia. Y también dentro del partido, Trump le robó la bandera al Partido Republicano. No hay nadie que se serio ni se mira ni siquiera. Yo no sé de alguien que quiera darle una primaria a Trump con tantos escándalos que han habido, lo de la traición con los rusos cada vez toma más fuerza, cada vez la aceptan más el personal cercano, cada vez dicen sí, nos reunimos con el embajador, sí, yo estuve en Rusia dando declaraciones, sí, yo he tenido contacto con funcionarios rusos. Eso ya no es un dime que te diré, está judicializado. Pero entonces, aún con todo y eso, el Partido Republicano en este momento es incapaz de poner un líder con los ideales propios del Partido Republicano que pueda disputarle la candidatura a Trump. Claro. Y creo que incluso Trump es un líder tan fuerte que si los problemas legales se lo permiten, él llega con muchísimas posibilidades de reelegirse. Franca, frente a eso usted estaba como no de acuerdo con lo que estaba diciendo Luis. No, absolutamente nada. Usted está asumiendo que después de $30 millones malgastados y 2 años y medio malgastados, buscando una supuesta alianza entre Rusia y el señor presidente Donald Trump, que esa alianza existe. Todavía no se ha encontrado absolutamente nada. Después de $30 millones y 2 años y medio malgastados, no se ha encontrado nada. ¿Y qué dicen Lo que los funcionarios se sabe que claramente están es que el Partido Demócrata sí ha tenido colusión con Rusia por más de 100 años, desde 1917. Eso nadie lo dice. Esto no es un problema del Partido Demócrata, son los republicanos. Esto está dentro de ustedes. No. Realmente usted está asumiendo una cosa que todavía no ha sido probada y después de 2 años y medio todavía no ha sido probada. Realidad es que eso, vamos a ver si lo pueden inventar, porque después de $30 millones yo esperaría que lo inventasen por lo menos, porque probado no ha sido. Un poco, José, de paranoia también frente a estar sacando y poniendo diversos funcionarios. Recordemos ese OP de ese editorial del diario The New York Times hace unos meses atrás, donde decía que había pues gente detrás de él, pues espiándolo, tratando de que pues cogiera sus errores, sí, controlarlo, etcétera, etcétera, porque pues decían este señor no tiene ni idea para dónde va y menos mal que hay un adulto en casa. Hay un poco también de paranoia frente a con quienes trabaja Donald Trump. ¿No confía en nadie? Bueno, eso es lo que muestra en su comunicación pública. Cualquiera que lo critica es un enemigo y él está hablando de los sentimientos que tiene el enemigo y no del contenido de la crítica, ¿no? Me parece importante aclarar que Estados Unidos no es una democracia, es una república, ¿no? Es un gobierno limitado. Los padres fundadores no hablan de democracia, hablan de derechos individuales. Es cierto que un político se espera que sea leal a lo que prometió en la campaña, pero él no tiene obligaciones con sus votantes en particular, sino con todos los votantes. Una vez que se asume, se jura por la Constitución de los Estados Unidos. Y tengo que hacer hincapié en esto porque me parece que hay una gran confusión entre los intereses de la facción y que son las obligaciones como presidente de los Estados Unidos. Los funcionarios también de estas agencias tienen que ser leales a la presidencia y a la ley, ¿no? No quiero decir que no lo están siendo o que Donald Trump permanentemente esté pidiéndole que transgredan la ley. Lo que quiero decir es, no confundamos los conceptos, porque todo esto tiene límites. Tiene límites la lealtad al presidente de algún subordinado de las agencias de gobierno, que son las obligaciones con la ley, y también tiene límites lo de seguir los dictados de los propios votantes, porque las obligaciones son con todos los ciudadanos. Y me parece que de alguna manera también esto está potenciado. La política, por supuesto, que potencia estos conflictos. El resultado de las últimas elecciones me parece que también hacen
que exista una mayor sensibilidad de parte del presidente hacia qué hacen o en cuánto lo contradicen sus subordinados, y también probablemente haya alguna especulación de aquellos que se van pensando que a lo mejor viene algún momento político malo para el presidente, ¿no? Luis, algo que contar. Sí, sí, cómo no. De hecho, el ex secretario de Estado Rex Tillerson decía el viernes anterior de que el presidente Trump constantemente pedía que violaran la ley. Y hay que recordar esto y hay que tenerlo bien claro. Definitivamente el presidente de Estados Unidos, precisamente cuando asume, jura ante, ¿verdad?, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no lo que quieren los votantes. El político y el oficial electo que solo responde a lo que los votantes quieren se convierte o se consagra como un simple y vulgar populista. Y eso no puede ser. Él siempre ha dicho que es populista. En todos los gobiernos, secreto de Estado, ¿verdad?, se necesita tanto la parte política como los tecnócratas. Definitivamente conforman y ambas deben de respetarse como tal, porque una sin la otra no puede existir un gobierno. Antes de ir donde Frank, Luis, pero yo le preguntaba a José sobre la paranoia. ¿Hay mucho de eso? ¿Y cómo gobierna un gobernante que está paranoico, que piensa que todo el mundo a su alrededor quiere hacerle daño, quiere hablar mal de él? Sí, una persona paranoica es una persona incapaz, y eso es lo que es Donald Trump, una persona que no está capacitada para esas funciones porque no tiene la madurez necesaria y no tiene el carácter para pensar que la presidencia de un país está más allá sobre que la misma persona de quien hace las funciones de presidente. Trump definitivamente ha demostrado con su propio equipo, ha demostrado con la población que él no está preparado para ejercer, y eso la historia definitivamente va a demostrarlo con creces. Frank, ¿hay paranoia? ¿En eso podemos estar de acuerdo? ¿O es simplemente gente que no ha sabido trabajar con él, que no está a la altura del presidente Trump? No, mire, como dije al principio, no es paranoia, eso es una sobresimplificación decir que él está paranoico. Mire, paranoico estaba, ya que yo he vivido en este país más de 40 años y he vivido este país más de 40 años, paranoico estaba el señor presidente Nixon cuando sus últimos años de la guerra de Vietnam. Eso era paranoica. Ahora, en este sentido, este señor no es paranoico. Este señor simplemente tiene un estilo de gobierno muy similar a lo que él le dijo a todo el mundo que iba a hacer. En otras palabras, no ha cambiado su forma de ser en lo más mínimo en 30 años. Este señor dijo que él iba a tener un estilo de gobierno que iba a ser como sus propias agencias que él ha administrado por más de 30 años. Es decir, cambiar personas continuamente, gente que le dieran la talla para una cosa pero no para otra, mover personas continuamente. Esto no es ninguna sorpresa para aquellos que nosotros que lo hemos conocido por más de 30 años. Esto no es esto no es un completo cambio de cómo este individuo ha sido. Este individuo ha sido así continuamente en su vida como adulto y como negociante. En otras palabras, ni es paranoico porque ya se hubiera vuelto loco hace muchas décadas y no se ha vuelto loco todavía, ¿ok? Y no está mal administrando el país porque decían que cuando él tomase posición se iba a caer la economía. La economía no se ha caído todavía. Y además de esto, vuelvo y repito, como dije al principio, ¿me pueden decir exactamente qué ley él ha violado después de 30 millones de dólares gastados buscando una violación de ley? ¿Qué ley ha violado este señor que él pueda ser encausado? Porque todavía no he visto una después de 2 años y medio y 30 millones de dólares malgastados. En otras palabras, las acusaciones contra él son acusaciones bastante absurdas, porque ya se hubieran demostrado si de verdad hubiera sido verdad. Si hubiera sido verdad, ya su paranoica mente hubiera explotado hace 2 años y medio y no ha ocurrido eso. Se hubiera caído la economía y no ha ocurrido eso. Se hubiera encontrado alguna ley que él haya violado y todavía no se ha encontrado nada tampoco. En otras palabras, ¿quién aquí es paranoico? ¿Él o la prensa nacional que tiene una obsesión en contra de este señor? Vamos a una pausa, si les parece. Demuestra inestabilidad la administración Trump con las constantes renuncias y despidos de los altos funcionarios. En @NTN24 nos pueden escribir. El hashtag es ZoomTrump. Y ya tenemos varias opiniones de nuestros televidentes. Por ejemplo, Catalina dice
que no se puede hablar de inestabilidad. Si Trump considera que su gabinete necesita cambios, él está en toda su libertad de hacerlos y también ellos se pueden retirar si no quieren seguir en el gobierno por alguna razón. Mauricio comenta que desde el inicio de su gobierno, Donald Trump ha tenido desacuerdos con muchos de sus funcionarios. Esto demuestra que hay una inestabilidad en la Casa Blanca que también se ve reflejada en el país. Y Lorena dice que muchos funcionarios de Trump han renunciado y otros han sido despedidos por el presidente, por algo será. Parece que las cosas no están funcionando bien, Trump es caprichoso y parece que muchos no lo aguantan. Nueva pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la posible inestabilidad o no que demuestra la administración Trump con las constantes renuncias y despidos de altos funcionarios. Dentro de los nuevos cambios también hay una que ha sido cuestionada y que incluso dejó como perdida a la comunidad internacional, fue el cambio de Nikki Haley. Ha nombrado o está elegida por ahora Heather Nauert por el presidente Donald Trump para desempeñarse como embajadora de Estados Unidos ante la ONU en reemplazo justamente de Nikki Haley, quien dejará el cargo dentro de poco antes de que se acabe el año. Nauert había trabajado como portavoz del Departamento de Estado. Estoy complacido de anunciar que Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, será nominada para servir como embajadora ante Naciones Unidas. Quiero felicitar a Heather y agradecer a la embajadora Nikki Haley por el gran servicio que prestó a nuestro país. Frank, frente a eso hay cuestionamientos también que pues saca a Nikki Haley, uno no se entendió muy bien por qué la sacó, algunos decían que pues ella lo había cuestionado y pone a gente, la pregunta es, ¿está llenándose de gente cercana a él que incluso tal vez no tiene el expertise, pero eso no es lo que le importa a él? ¿Donald Trump va más por la lealtad que por la experiencia? Bueno, es que primero vamos a aclarar lo que acabas de decir. No, él no sacó a Nikki Haley de su puesto como embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Ella renunció y todos los que estamos bien pegados al Partido Republicano y a las alas de poder en Washington y en Nueva York, más que nada, sabemos que ella renunció no porque fue expulsada por el señor presidente, que estaba muy contento con ella, y la mayoría de nosotros estábamos pero que muy contentos con ella. Ella renunció por razones que son un poquitico personales, pero más que nada me atrevo a decir que renunció porque ella tiene otras vistas al futuro a hacer campaña para otros escaños políticos. Ella fue gobernadora, 2 términos de gobernación del estado de Carolina del Sur, y se sabe clara y tajantemente que ella tiene otros intereses de ir a otros cargos políticos y empezar a levantar cabeza y levantar fondos para elecciones que ella lo más seguro vaya a postularse en un futuro no muy lejano. Pero ella no fue expulsada por el señor presidente Donald Trump, al contrario, el señor presidente Donald Trump estaba muy contento con ella. Ahora, lo que tú preguntas, tu segunda pregunta es que si él está interesado con tener gente más cercana a él, que sean más leales a él. La señora Nikki Haley fue muy leal a él. Eso no es tema de debate dentro de los círculos de gobierno de Estados Unidos en este momento, ni en la Casa Blanca tampoco. Que él quiera gente joven, absolutamente sí, él quiere gente joven. Que él quiera gente que cambie continuamente, eso es muy normal para él en su vida, como he dicho antes, ¿no? Ahora, lo irónico del caso es que ahora se critica a él por haber hecho este tipo de cambio. Antes, cuando él tomó la presidencia hace 2 años, se criticaba porque él trajo a la presidencia, a su gabinete, a muchos hombres militares. En otras palabras, no hay forma que este hombre quede bien con la prensa. Si trae a militares que son viejos de carrera, porque trajo malos militares viejos de carrera. Ahora trae gente joven, porque ahora trae gente joven. No hay forma que este señor quede bien con la prensa nacional. Eso queda claro. Y realmente lo que está buscando es gente joven y mover a la gente joven, que es casualmente lo que él ha hecho en su vida como empresario por 30 años. ¿Gente joven y que tiene experiencia? Gente joven que esté creciendo en la profesión. Quiero agregar algo. Luis, adelante, Luis. Sí, cómo no. Bueno, estaba el tema también de la paranoia, que si algunos cambios. Definitivamente la paranoia está demostrado con la expulsión del secretario de Justicia Jeff Sessions, a quien Donald Trump destituyó menos de 24 horas después de los resultados electorales, y lo destituyó, como claramente se ha dicho, por haber sido incapaz
al negarse que él no tenía competencia para la investigación de Rusia, y eso es lo que ha provocado que ahora al presidente eso se le salga de la mano. De manera tal que la paranoia está ahí demostrada. Por otro lado, el presidente definitivamente, la embajadora Nikki Haley, era de los funcionarios más capaces y con mejor performance de la administración Trump. Definitivamente ella no pudo seguir con esto porque Trump definitivamente hace el ridículo internacional, y una persona que se precie de sí misma no va a estar tomando todos los errores garrafales de Trump, como es el caso del general Kelly ahorita. Y el presidente Trump no es que busque gente joven, no es que busque gente leal. En realidad, el presidente Trump, él privilegia la obediencia sobre la eficiencia, definitivamente, y él incluso entiende lealtad como aquellos que están dispuestos a mentir por él e ir a la cárcel para defenderlo a él. Esa es la situación, es el tipo de gente que está dando, y es el tipo de gente también, por otro lado, la gente honesta es la que está saliendo de la administración Trump. Entonces, en eso estamos de acuerdo, José, que es más tener prelación a gente que pueda serle leal antes que tenga experiencia. Eso es lo que está buscando el presidente Donald Trump, como dice Luis, tal vez. ¿Obediente, José? Sí, bueno, yo inclusive cuestionaría el concepto de lealtad. Me parece que es importantísimo la lealtad, la honestidad, ¿no? Leal no ser adulón. Me parece que la peor enfermedad que puede tener una persona con poder o con responsabilidad es rodearse de adulones, de gente que lo llena de elogios, que le llena la cabeza con que cada vez que lo critican es una conspiración, o que lo que pasa es que hay malos sentimientos o algún tipo de conspiración. Yo creo que los colaboradores más leales, y esto hablo en beneficio del propio presidente, los colaboradores más leales son los que son capaces de decirle, creo que usted se equivoca, ¿no? Y lo que tal vez esté significando este recambio permanente es cierta incapacidad de Donald Trump para aceptar ese tipo de enfrentamiento dentro de su propio equipo de gobierno, que creo que a él le vendría muy bien. Esto no es un problema de si le conviene a la prensa, a la oposición, me parece que le vendría muy bien aceptar ser contrastado por sus colaboradores. Coincido que Nikki Haley creo que es una de las mejores embajadores que tuvo el gobierno norteamericano en la ONU, y su desempeño ha sido brillante, pero su renuncia puede tener muchas interpretaciones. Puede ser que haya existido algún tipo de diferencia, también puede ser que tenga que ver con sus ambiciones políticas, o también puede tener que ver que su evaluación del cumplimiento de su función respecto de esas ambiciones políticas por el futuro de Donald Trump sea negativa. O sea, acá podríamos especular ilimitadamente, pero creo que lo concreto es que renunció al cargo, ¿no? Frank, vamos cerrando. Podemos tener quizás esa bolita de cristal, porque en algunos lugares dicen, bueno, qué importante es tener una oxigenación del gabinete. Y algunos dicen en Estados Unidos, no, esto es ya demasiada oxigenación. O sea, estos cambios no dejan que haya ni siquiera una cartera con tranquilidad, ni la de defensa, ni la de seguridad, ni de la justicia, y la de relaciones exteriores no se sabe para dónde va, cambia cada que se puede. ¿Podríamos hablar que el presidente Trump realmente logre conformar un equipo y lo deje quieto y esto pueda darle estabilidad política? No, yo creo que ¿Usted cree que eso va a seguir cambiando? Correcto, yo creo que esa es la forma que él ha actuado siempre, como he dicho antes, y yo creo que es la forma que a él le gusta y que se siente cómodo. Es un estilo de gobierno. Perdón, es un estilo de gobierno, igual que fue su estilo de empresario por toda la vida. La gente puede criticarlo hasta la médula, pero a él no le importa. Esa es la forma que él ha sido siempre. No es ningún secreto. Todos los que lo conocíamos a él por 30, 40 años lo sabíamos. Y no es nada sorprendente que a él le guste este estilo de administración. Y desgraciadamente, déjame mencionar una cosa. Desgraciadamente, ese estilo de administración es lo que se ve en el empresariado estadounidense hoy por hoy en todas las empresas del país. Todas las empresas del país tienen esa misma actitud continuamente, que uno puede estar en desacuerdo con ella, igual que estoy en desacuerdo yo, pero acepto la realidad. Y la realidad es que en este país, en Estados Unidos, el empresariado de este país es exactamente igual que Trump. Cambian de gente continuamente, cambian de gabinete y de administradores continuamente y de vicepresidentes
continuamente. Será muy inestable, estoy de acuerdo que es muy inestable, pero desgraciadamente ese es el pensar estadounidense en la cultura política de este país hoy por hoy y la cultura económica de este país y empresarial hoy por hoy en este país. La pregunta de Esa hoy, es la realidad. La pregunta de hoy: ¿demuestra inestabilidad la administración Trump con las constantes renuncias y despidos de altos funcionarios? El hashtag es #ZoomTrump y los invitamos a participar. Gracias a los que nos han escrito. Jerónimo dice que es normal que todos los gobiernos existan cambios, pero atacan a Trump por su forma de ser. En la administración de Obama y Clinton eso también ocurría. Andrés dice que desde el principio se ha sabido que el carácter de Trump es muy difícil de llevar y debe ser más complicado para las personas que trabajan tan cerca de él y deben bailar al son que él les toca y les cambia a cada rato. Y Daniela dice: los críticos de Trump solo buscan algunas debilidades para atacarlo y decir que su gobierno es débil e inestable, pero no reconocen que ha mejorado la economía y el empleo. La última pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Quiero agradecerle a Luis Montes por habernos acompañado, Frank Resillés, José Venegas, gracias por este interesante debate. Se acaba el año, veamos si llega a fin de año con nuevos cambios o al menos estable con lo que tiene. Gracias, señores. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Buen inicio de semana.